Bueno, pues bienvenidas a este espacio. Esta clase, si bien el título es Constelaciones Familiares, realmente tiene como propósito que más que entrar a revisar lo que pasa en una constelación familiar, que yo sé que es un tema que en este momento se está moviendo mucho en todo lo que es crecimiento personal, espiritualidad, quiero sentar las bases de lo que hay tras bambalinas en una constelación familiar. ¿De dónde viene este ejercicio? ¿A qué leyes atiende este ejercicio de constelaciones familiares? Que realmente es una herramienta terapéutica. Entonces quiero como contarles un poquito de dónde viene, quién lo creó, cuál es el propósito y sobre todo que miremos qué hay detrás, a qué, a qué, a qué le apuntan las constelaciones familiares, ¿vale? Sé que hay algunas que están entrando, bienvenidas. No sé si alguna ya ha hecho, ya les pregunté a algunas, pero las que llegaron, si alguna está familiarizada con el tema de constelaciones, ha hecho en algún momento, tienen una idea de qué se trata o todas estamos aquí explorando por primera vez este tema. La idea es que lo hagamos súper participativo también y que ustedes también se sientan libres pues de escribir cuando sientan que tienen una pregunta o quieren comentar, porque eso lo hace mucho más dinámico y de repente podemos ir metiendo información que tal vez yo no traigo de base, pero que puede ser interesante para el grupo. Entonces, no sientan pena cuando se sientan que quieren hablar y compartir, súper abierto el espacio para hacerlo, ¿vale? Janita, yo hice una constelación hace como un mes, Ok, pero fue virtual. ok, Pero sí, fue también. interesante y pues lo que entiendo es que a veces ocupamos como, bueno, eso fue lo que entendí, ¿no? Que la constelación ayuda como a mirar en qué posición estamos dentro de la familia, porque a veces nos situamos desde otro tipo de roles o situaciones y eso hace que pues se desencadenen como situaciones en nuestra vida personal. Ujú, Y en esa exactamente. constelación, pues sí vi como que yo estaba situada en otra posición que no debería estar. Y lo sentí que efectivamente mi vida había estado como desde otro tipo de rol dentro de mi núcleo familiar. Eso, por ejemplo, es uno de los temas claves de las constelaciones familiares. Tiene que ver con lo que llamamos los órdenes del amor, que son como las leyes que rigen los sistemas familiares. Y justamente es de eso que vamos a hablar hoy, como para aterrizar un poco mejor eso que tú ya vivenciaste. Porque muchas veces pasa que llegamos a la constelación y no sabemos muy bien qué va a pasar, lo cual está bien porque pues ahí nos dejamos como llevar un poco por el movimiento, pero sí es importante tener el contexto de qué se trata, a qué le apunta. Entonces, eso es un poco lo que vamos a mirar hoy y probablemente va a ir llevándonos a diferentes partes de nuestra historia personal del sistema familiar, lo que vamos a ir mirando acá. Entonces, si hay preguntas, si hay comentarios, me los pueden ir haciendo o levantan la mano o me lo dejan ahí en mensajito y los vamos mirando a medida que vayamos haciendo la clase. Entonces, las constelaciones como tal son una herramienta terapéutica que viene de lo que se llama la terapia familiar sistémica, la terapia sistémica. Quien la creó es un alemán que se llama Bert Hellinger y él básicamente era psicoanalista y hizo un montón de exploración en diferentes campos terapéuticos, en programación neurolingüística, en psicodrama, en terapia primal, mucho psicoanálisis también, y como que con el tiempo empezó como él mismo a percibir, él sobre todo miraba mucho lo que él llama los guiones de vida, y básicamente los guiones de vida es como toda esa información, esos acontecimientos que van pasando en la historia de una persona. Y empezó a darse cuenta que ciertos guiones de una persona podían ser muy similares a guiones de vida
persona de su sistema familiar. No necesariamente papá o mamá, podía ser alguien más alejado, pero como que había cosas que se empezaban a repetir. Y entonces él empieza ahí a aterrizar con todo lo que fue aprendiendo a lo largo de su trayectoria, empieza a aterrizar dos herramientas muy concretas. Por un lado, lo que son las constelaciones familiares y por el otro, que es esta herramienta que se puede hacer presencial con muchas personas o también se puede hacer virtual, se puede hacer con objetos y básicamente le apunta a trabajar con el inconsciente familiar y es muy simbólico. Y también él aterriza otro tema que son los órdenes del amor o lo que se pueden llamar las leyes que rigen los sistemas familiares. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de estos temas, especialmente de lo que son las leyes familiares, porque justamente la transgresión de estas leyes es lo que nos lleva a constelaciones. La transgresión de estas leyes es lo que nos hace sentir, pues, pucha, estoy viviendo un patrón una y otra vez y como que lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo y como que no entiendo por qué no se va, es porque justamente habla de estos temas que tienen más que ver con el sistema familiar y cómo esa conciencia individual se conecta a esa red más amplia en donde a la que pertenecemos, que es este tema familiar. Entonces, mmm, las constelaciones realmente no son tan viejas. Él empezó como a abrirlas, a desplegarlas como en los años 80. O sea, digamos que su exploración empezó antes, pero ya como aterrizada esta herramienta como en los años 80, tuvo como una primera oleada donde las formuló de una manera, luego de unos 20 años después empezó a formularlas desde otro lugar y pues es lo que hoy conocemos en diferentes espacios. El cómo funcionan las constelaciones, o sea, cómo funcionan como tal ya cuando estamos dentro, no lo voy a tocar hoy realmente, salvo pues que hayan preguntas muy puntuales frente a ese tema, sino todo lo que da fuerza a lo que pasa en la constelación, que tiene más que ver con estos órdenes del amor, estas leyes familiares. Entonces, para poder hablarles de eso, y además eso da como un mejor contexto a la hora de trabajar no solamente en constelaciones, sino de hacer ese trabajo de autoobservación, porque da una información extra que eventualmente llegamos a ella, que es la red familiar. A veces llegamos desde ese vínculo individual de cómo me relaciono yo con papá, cómo me relaciono yo con mamá, con hermanos, con abuelos. Esa es una manera muy directa de trabajar la familia, pero hay otra manera que es a través de la conciencia familiar más ampliada y esa es de la que vamos a hablar hoy. Entonces, Bert Hellinger nombra, que me parece un término muy bonito, este entramado familiar como el alma familiar, ¿no? Entonces, el alma familiar, que es la conciencia familiar, es una red que básicamente contiene la información de todo nuestro sistema. No quiere decir que entonces a nosotros nos afecte lo que pasó hace 20 generaciones, pero sí, si se van, digamos, quedando temas no resueltos en una generación, como que ese nudito queda pendiente y se va traspasando a las generaciones siguientes. Y entonces hay generaciones siguientes que de pronto deshacen un poquito el nudito, pero no del todo, entonces se pasa el nudito un poquito más suelto a las siguientes generaciones. No quiere decir que se pase exactamente de una generación a otra, puede haber saltos de generaciones también, pero realmente siempre que hablamos del sistema familiar, estamos trabajando con unas 2 o 3 generaciones, arriba y abajo. Entonces, esta conciencia familiar es muy interesante porque funciona diferente a lo que es la conciencia individual. Nuestra conciencia individual básicamente funciona mucho desde, hay una pulsión a pertenecer. Cuando trabajamos de forma muy individual, queremos pertenecer al sistema familiar en el que nos desarrollamos o a la cultura. O sea, siempre hay como una pulsión al pertenecer, porque pues eso es lo que nos garantiza que vamos a sobrevivir. Entonces, nos movemos mucho entre ser buenos o malos. Entonces, entre más buenos seamos a ojos del sistema, pues más adentro del sistema estamos, más pertenecemos, ¿no?
Pero cuando de pronto no estamos siendo tan buenos, porque no estamos de pronto haciendo las mismas cosas que hace el sistema, no pensamos igual que como piensa la familia, eh, quieren que estudiemos, yo qué sé, ingeniería y terminamos estudiando arte, ahí entonces empezamos a desarrollar la conciencia de soy malo o no, como que no pertenezco tanto y me voy como alejando del sistema, ¿no? Entonces, esa conciencia individual se mueve mucho entre bueno, malo. Si, por ejemplo, hay un abuso en la familia, se siente como algo terrible o no se habla o es muy doloroso, genera vergüenza. Entonces, hay como un tinte moral en lo que es la conciencia individual. Y es parte de lo que se trabaja cuando empezamos este proceso de crecimiento personal, de empezar a neutralizar mucho todas esas interpretaciones. Cuando la conciencia familiar, que es ese entramado al que pertenecemos, que es más grande y digamos que está como por encima de esa conciencia individual, es amoral. No tiene ningún tipo de juicios, interpretaciones y le abre espacio a todo lo que es. Entonces, si está el tío borracho o está el dilapidador o está el que abusó o está la mujer victimizada o la que se fue de la casa, todos tienen cabida en la conciencia familiar. La conciencia familiar no ve como bueno o malo lo que pasa dentro del sistema, las historias familiares. Todo hace parte de la vida y hay un tono neutro en esto. Entonces, cuando nosotros trabajamos todo lo que es sistema familiar, cuando trabajamos a través de constelaciones, siempre se tienen que abordar los hechos y no las interpretaciones. Entonces, ok, hubo un abuso, se trabaja con el hecho. Que si fue terrible, que odiamos a ese tío, que nos parece la peor persona del mundo, interpretación, eso no cabe dentro del trabajo colectivo porque entonces estamos transgrediendo una de las leyes que ya las vamos a entrar a mirar y ahí es donde se empiezan a generar todos los desórdenes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, que la conciencia familiar es amoral porque esto entra mucho en contravía con la conciencia individual de, pero ¿cómo vamos a permitir que el tío abusador haga parte de la familia? Bueno, esa es la narrativa individual y que toca mucho las interpretaciones, pero la narrativa más colectiva dice todo pertenece y todo hace parte de la vida y la vida tiene tantas manifestaciones como guiones de vida. Eso quiere decir que si hay una persona que toda la vida vive en culpa, esa persona está al servicio de la vida a través de la culpa. La culpa hace parte de la vida, entonces esa persona viviendo la culpa hace parte de la vida. A otra persona que de pronto lo hace a través del miedo, ok, a través del miedo esa persona se pone al servicio de la vida. Todas las personas estamos al servicio de la vida y no necesariamente hay una sola forma de estar al servicio de la vida y no tiene que ser lo que en el juicio individual se considera que es bueno o malo, sino todo hace parte de la vida. ¿Mm? Entonces, muchas veces el hecho de no aceptar las cosas tal y como son, sobre todo estas cosas que tildamos desde lo individual como malo, doloroso, duro, retador, empiezan a enviarse como a una bolsita de la conciencia colectiva que se llama la sombra familiar. Entonces, todo lo que de lo que no se habla, los secretos familiares, los eventos que fueron extremadamente dolorosos, entonces que se enterraron en lo más profundo del ser, empiezan a ser parte de la sombra familiar, así como nos pasa cuando estamos trabajando en nosotras y que de pronto vivimos algo muy duro y no teníamos las herramientas en el momento, entonces lo bloqueamos y lo dejamos allá guardado. Pasa lo mismo, pero en dimensión familiar. Entonces, por ejemplo, si a alguien de la familia lo asesinaron, por ejemplo, si alguien se suicidó, si hay un hijo que se perdió, si hay algún tío o una tía que se volvió alcohólico. Todas estas cosas que de pronto se vuelven tabú, ya sea por vergüenza o por dolor, se van como escondiendo. Y esto tiene mucho que ver con esa conciencia social de qué mostramos, de qué hablamos, qué miramos. Entonces, todas las
situaciones dramáticas, dolorosas, duras, que de pronto no se procesaron desde un lugar de reconocimiento expreso, de reivindicación, se quedan guardadas en la bolsita de la sombra familiar. Y entonces, como esta conciencia familiar tiene como propósito, digamos que esta alma familiar, su mayor propósito es velar porque todo lo que pasa en la familia tenga un lugar, sea reconocido, pertenezca, nos guste o no. Entonces, el que se suicidó tiene un lugar. El dolor que se sintió por el que se suicidó tiene un lugar también. No se excluye y no solamente se queda en la familia lo de mostrar, tratando de mantener la foto perfecta que hemos ido como consolidando en ese inconsciente colectivo, sino el alma familiar va mucho más allá de eso y dice, no señores, si aquí alguien se suicidó y nosotros lo excluimos del sistema porque esto podía generar vergüenza en las épocas muy católicas, por ejemplo, pues de alguna manera vamos a volver a traer esta información, de pronto no en la misma generación, pero en una generación siguiente o en la siguiente. Entonces de pronto pasa que cuando ese abuelo que se suicidó del que nadie habla, pasa que el hijo, el papá o el hijo son alcohólicos o de pronto tiene mucho una relación con la muerte diferente a la que de pronto podría tener otro miembro de la familia. Y es porque el alma familiar, que sí tiene memoria, va recordando esta información a través de diferentes, lo que se llaman síntomas que se van presentando en el sistema familiar. Entonces es ahí donde empezamos, yo no sé por qué, pero tengo una pulsión de estar todo el tiempo protegiendo a mi hermana. Puede ser que si tú ya lo has trabajado individualmente y definitivamente no hay nada que te haga sentido de por qué todo el tiempo estás protegiendo a tu hermano, por qué estás ocupando el lugar de la hermana grande cuando eres la chiquita, puede ser que tenga que ver con algún evento familiar, algún secreto familiar, alguna ausencia de duelo, algún desbalance en el sistema que hace que esa información termina canalizándose a través tuyo porque tú estabas disponible para esa información y hasta que no miramos ese sistema expandido, no podemos llegar a tomas de conciencia más profundas y liberadoras, porque entonces eso hace que nuestro guión de vida va siendo precondicionado por eventos que de pronto no tuvieron que ver directamente con nuestra historia de vida, sino con eventos del sistema familiar. Y no es que una sola persona vaya a trabajar todo lo que está pasando en el sistema, porque en el sistema pasan un montón de cosas, sino que cada persona, en función de lo que es su camino individual, va a estar disponible para ciertas informaciones del sistema, como para ciertas sombras familiares, y entonces de repente conecta más con una parte de esas sombras que con otra, y eso hace parte de su trabajo personal, individual, pero también está trabajando en pro del grupo familiar. ¿Mm? Entonces no es que conectemos tampoco con todo y no es que tengamos que ir a rebuscar todas las sombras familiares y tratar de sanarlas todas tampoco. Vamos, digamos que vamos reivindicando, revelando y entregándole un lugar a esas sombras familiares a medida que esa información se está volviendo clave para nosotros poder seguir nuestro camino de desarrollo. Si algo nos está bloqueando y ya hemos mirado, ya nos hemos revisado individualmente, ya hemos revisado como lo más cercano y definitivamente no terminamos de avanzar, hay que mirar el sistema familiar porque muchas veces puede que sea algo más sutil que está dentro de este gran campo y es ahí donde hay que trabajarlo para poder avanzar en nuestro desarrollo individual. ¿Mm? Eso es un poco lo que tiene que ver con el inconsciente, digamos, esa sombra familiar viene siendo el inconsciente familiar, ¿no? Lo que de pronto no se, lo que no se nombró, el duelo que no se hizo, eh, algo que dejó de reconocerse, todos estos tipos de eventos de los que estábamos hablando ahorita. Un hijo, por ejemplo, que no nació y que nunca se contó que había un hijo que no había nacido. Eh, una muerte muy dura, por ejemplo, cuando hay cosas no solamente que hablan de vida y de muerte, sino también de generar impactos muy grandes. Por ejemplo,
un tío que se robó la herencia de sus sobrinas cuando quedaron huérfanas. Eso también entra ahí, a ese inconsciente familiar y el alma familiar entonces activa sus mecanismos para generar un equilibrio, porque todo el tiempo el alma familiar está tratando de generar ese equilibrio y de velar porque las tres leyes del sistema familiar se cumplan, que son los órdenes del amor, que son los que vamos a entrar a mirar. Hasta aquí hay preguntas, comentarios, mmm, algo que esté por ahí dando vueltas en la mente, en el corazón. Yo creo lo único, Janine, ups, sí. no iba a decir rápido que lo único que me hace pensar esto es como esos eventos familiares que uno no conoce, ¿cierto? O sea, que pasaron hace mucho tiempo o que precisamente por ese afán de esconderlos va a ser muy difícil explorarlos, ¿cierto? Entonces me parecería chévere como escuchar tu perspectiva en cómo manejamos los que o nunca vamos a saber qué pasaron o simplemente puede ser muy doloroso para otros miembros de la familia volver a traerlos, ¿no? Mm. Hay como dos cosas importantes ahí. La primera, no necesariamente necesitamos conocer la historia, como la anécdota, digamos, la información concreta y de hecho, mucho del trabajo que se hace desde este enfoque no tiene que ver tanto con la comprensión racional, no tiene que ver tanto como, es que ya entendí que no sé quiéncito mató a no sé quiéncito o abusó de no sé quién. No es tanto eso, sino como poder ir a lo sutil y a lo simbólico y digamos que en esos casos es donde se vuelve muy útil o el trabajo en constelaciones presencial o virtual, no importa, porque o el trabajo con cualquier tipo de simbología que le apunte a esto, porque ahí es donde se van a hacer unas reivindicaciones como más sutiles. A veces sí terminamos conociendo la historia, a veces no. Por ejemplo, puede pasar también en constelaciones que tú sabes que hubo un tema muy doloroso para algún antepasado, porque eso es parte del proceso, como esas intuiciones de ir trayendo a los personajes que necesitas. Es como una obra de teatro, en verdad y vas trayendo la información al campo que es necesaria, pero puede pasar también que dentro de esa información que tú despliegas en el ejercicio, te digan, no necesitas saber qué pasó, pero aquí hay algo que hay que reivindicar, un dolor, una rabia, un secreto. Entonces tú lo que miras es, aquí hubo una información que no se incluyó. No, de pronto no voy a saber cuál fue, pero sí sé que al yo mirarla y al integrarla desde mi corazón, no solamente lo estoy haciendo para mí, sino para el sistema, y entonces ya como que se aligera un poco el sistema porque ya no está ahí como tratando de meter esa información por un lado y otro, sino, ok, hubo un dolor que no se reconoció, hubo una persona que no era mirada porque hizo algo terrible, entonces yo al mirarla, yo te veo, ya la estoy trayendo de vuelta al sistema. Entonces, a veces podemos tener claridad sobre lo que pasó, a veces no. Y al final, únicamente trabajamos con lo que hace parte también de nuestro camino. No miramos cualquier cosa sino del sistema, sino lo que está conectado, lo que resuena con nosotras, lo que estamos lo que estamos trabajando también. Un poco eso. Listo, también tenías un aporte, ¿cierto? Pues mira que justo era la misma pregunta de Diana, igualito, me generaba también inquietudes. Sí, y esas son las inquietudes súper válidas que empiezan a surgir en estos temas, porque la mente quiere empezar a tener mucha claridad, ese inconsciente individual, esa conciencia individual quiere empezar a tener claridad de qué pasó y le interesa mucho la historia. Esto digamos que la historia, o sea, por ejemplo eso, alguien se murió, alguien se suicidó, como esa parte, la anecdótica no es lo más relevante de este trabajo. Lo más importante es ver cuál fue la ley que se transgredió, que es las que vamos a mirar, y cómo podemos restablecerla. Al final, todo el trabajo con constelaciones, todo el trabajo con terapia familiar, todo el trabajo en general con nosotras mismas, tiene más que ver con
aceptar las cosas por lo que son, no querer que sean diferentes, no querer cambiarlas, no quedarnos en el me hubiera gustado o hubiera necesitado esto, sino bueno, esto es lo que es y esto nos aterriza mucho de ese concepto ideal de familia donde todo es perfecto porque no hay ni una sola familia donde no haya pasado algo terrible. O sea, en todas las familias, terrible bajo este concepto de conciencia individual de terrible, ¿no? Para el alma familiar es la vida, esto es la vida, los abusos hacen parte de la vida, los suicidios hacen parte de la vida, los abortos hacen parte de la vida, las personas que se van hacen parte de la vida, el que declaró que era homosexual y que lo rechazaron, eso hace parte, para la vida todo hace parte. ¿Mm? Entonces, digamos que eso es como lo más importante. El elemento esencial de los sistemas familiares, de las constelaciones, de todo esto que estamos hablando, es el amor, pero no entendido como ese concepto romántico o personal, sino como el gran amor, es decir, el que acepta todo lo que es, justamente. Entonces, el gran proceso a hacer con todo esto es no querer cambiar la historia o que hubiera sido diferente o que me duela menos, sino el poder decir, bueno, así fue, súper duro, súper doloroso a veces, incómodo, no lo entiendo de pronto del todo, pero también tiene derecho a existir, porque esa es otra manifestación de la vida. Y es ahí donde se vuelve como un poquito más controversial, porque pues eso para la mente de pronto no es a veces tan fácil de integrar. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que sigamos con los órdenes del amor? Entonces, es que no quiero que se me pase nada de lo que tenía aquí preparado para contarles. Entonces, básicamente, esa conciencia familiar le sirve, esa alma familiar está al servicio de los órdenes del amor. Son 3 órdenes del amor, son 3 leyes familiares que cuando esas leyes no se respetan, que es todo el tiempo porque no se conocen, generan dolor, generan dramas familiares, generan tragedias, generan patrones que no sabemos por qué se repiten una y otra vez. Todo esto como que se puede sentir, percibir como un bloqueo, como una resistencia, como un dolor muy grande, como temas como que no terminamos de salir de ellos, probablemente tienen que ver con transgresiones de las leyes familiares, de los órdenes del hambre. Entonces, la primera ley del amor, orden del amor, es la ley de pertenencia. ¿Esto qué quiere decir? La ley de pertenencia habla de que todos los miembros de la familia tienen el mismo derecho de pertenecer al sistema. Ya, es eso. Entonces, aquí es donde se vuelve interesante, sin importar si son buenos o malos, sin importar si están vivos o muertos, sin importar si hicieron cosas terribles o cosas maravillosas. Ahí es donde se vuelve muy importante retener que la conciencia familiar es amoral. Todos hacen parte. Entonces volvemos al tema. Por ejemplo, hijos no nacidos. Hijos no nacidos que de pronto se abortaron a las 2 semanas, 3 semanas, hacen parte del sistema. Por ejemplo, parejas anteriores a papá y mamá. Por ejemplo, si mi mamá tuvo una pareja antes que mi papá, él hace parte de mi sistema, porque de alguna manera fue una persona importante para que mi mamá llegara a estar con mi papá y a tenerme a mí. Entonces, parejas importantes de papás también entran en el sistema. ¿Mm? Hermanos que no conocemos entran en el sistema. Hermanos no nacidos entran en el sistema. Abuelos, tíos, así el tío nos caiga gordo, así la tía nos parezca que nunca la hemos visto. ¿Mm? Así como les decía, por ejemplo, haya alguien que sea homosexual y entonces lo rechazamos de la familia, o alguien que sea alcohólico, entonces como que no es solamente que físicamente no esté, sino que haya de pronto algún tipo de rechazo desde la actitud hacia esa persona. O de pronto, yo qué sé, crecí más cercana a mi familia materna que a mi familia paterna, entonces no tengo un espacio en mi familia paterna. No, también lo tengo.
Entonces pertenecemos al grupo más allá de si estamos relacionados con ellos o no. Y esto de pronto algunas de ustedes en terapia me lo han escuchado, la diferencia entre vínculo y relación. El vínculo es lo que une el alma familiar. ¿Qué viene siendo el vínculo? Que no podemos negar que somos hijos de nuestros papás, que nuestros papás no pueden negar que son nuestros papás, estén o no, porque eso también es muy importante. De los primeros trabajos que hacemos en constelaciones y en terapia sistémica es con papás biológicos, así seamos adoptados, así nos hayan abandonado, así se haya muerto uno de los papás mientras estaba mamá embarazada de nosotros. Hacemos igual el trabajo con papás biológicos porque trabajamos con el vínculo, quien nos dio la vida. No trabajamos tanto con la relación. La relación, el vínculo viene siendo, yo sé que tengo una mamá y tengo un papá, estén o no estén, me la lleve bien o no me la lleve bien. La relación es cómo me la llevo. De pronto hablo con ellos, de pronto no hablo con ellos, de pronto es mejor poner límites, de pronto no me caen tan bien. Esa es la relación. La relación puede variar. Hoy en día, ¿qué pasa? Que hemos confundido el vínculo con la relación y nos hemos forzado a que tenemos que tener una súper relación con papá y mamá para ser buenos hijos, para que la familia esté bien, pero no necesariamente. Lo importante es respetar el vínculo, es decir, reconocer que todo el mundo pertenece, más allá de cómo nos la llevemos, y que la relación, que es ese cómo nos la llevamos, puede variar. Ahí hay una libertad tremenda. Habrá hijos que dicen, yo prefiero no hablar con mi papá porque es que cada vez terminamos en pelotera, entonces la relación más sana que podemos tener es no hablarnos. Y eso está bien. Ahí no hay, mientras yo reconozca que tengo un papá, pero que no me la llevo bien con él, ahí no estoy transgrediendo la ley de pertenencia. Diferente es así, yo digo, yo no tengo papá porque me cae terrible o porque nunca estuvo, entonces yo digo que yo no tengo papá. Ahí transgredí completamente la ley de pertenencia y ahí voy a empezar a tener un montón de dolores y de bloqueos y de resistencias y de patrones que no me van a permitir tomar mi propia vida. Porque finalmente todos estos temas de que hablan, de que cada persona está al servicio de la vida, desde un lugar diferente. Entonces, papá y mamá, y esto es algo muy interesante mmm, y controversial también, papá y mamá a ojos de la vida hicieron su trabajo perfecto como papá y como mamá en el momento en el que nos dieron nacimiento, en el momento en el que nos dieron la vida, porque ese era su trabajo, darnos la vida, no más allá de eso. Entonces, para ojos del alma familiar, ellos hicieron perfecto su trabajo ya. Más allá de si se fueron, si no se fueron, si nos pegaron, si no nos pegaron, si nos trataron bien, si no nos trataron bien. Y integrar esto de poder aceptar a papá y a mamá tal y como son, con lo que nos dieron o con lo que nos dejaron de dar, ese es el trabajo que se hace acá. Porque nos quedamos muchas veces en la queja, nos quedamos muchas veces en lo que papá no me dio, lo que mamá no me dio, y es que hay una regla, digamos, esto no hace parte de las leyes, pero es un principio que es muy importante y es, uno únicamente da lo que tiene y uno únicamente debe recibir lo que necesita. Entonces, si papá o mamá no me dieron más de lo que me dieron, es porque no lo tenían. Y si yo no lo recibí, es porque no lo necesito. Todo lo que no me dieron, necesito empezar a integrar, que es que yo no lo necesitaba. Porque eso también hace parte de estos movimientos más grandes que nosotros. Entonces, esta primera ley, red familiar, o sea, todo el mundo pertenece, tanto en vida como en muerte. Entonces, hasta los que están muertos, los que están vivos, ahí ya empezamos a entrar como en los detalles que no me quiero detener mucho como exactamente quiénes son los que entran, porque, bueno, sí es cierto que no es como que no, para efectos del camino individual no es que todo el sistema infinito entra. Nosotros usualmente lo que miramos dentro, como a quienes contamos dentro de nuestro sistema familiar inmediato para revisar estos temas es a mí mismo, hijos, nacidos o no nacidos, hermanos que conozca o que no conozca, que estén o que no estén, que nacieron o no nacieron, papás, tíos, y los tíos lo mismo, que estén o no estén, que conozcamos, que no conozcamos, las mismas reglas que nacidos o no nacidos, y abuelos. En algunos casos bisabuelos, pero hay que mirar dependiendo de la situación. Y
Y en algunos casos, ya como más extremos, entra gente que de pronto alteró el sistema familiar desde afuera. Entonces, por ejemplo, si hubo un amigo del abuelo que le robó toda su fortuna, esa persona entra al sistema porque desbalanceó completamente las órdenes, las leyes del sistema. O, por ejemplo, mi abuelo mató a alguien, entonces mi abuelo pasa a ser parte del sistema de esa persona, o si de pronto a mi abuelo lo mataron, quien mató entra al sistema también. Hay unos casos muy específicos, pero digamos que a grandes rasgos, todo el mundo pertenece. Y muy interesante, no solamente excluimos del sistema cuando decimos yo no tengo papá porque nunca lo conocí, eso es una forma de excluir, sino también, por ejemplo, cuando le hacemos, cuando eh, como que reprochamos personas, que alguien no nos cae bien, entonces como que le ignoramos en la familia. Eso también es excluir, ¿no? El primo que no nos cae bien o el hermano con el que ay, no tenemos una buena relación, eso también es excluir. El hecho de marginar, de juzgar, de condenar, también hace parte de la exclusión. No nos tiene que caer bien, pero sí necesitamos reconocer que hace parte del sistema. Y es un poco eso a lo que le apunta la ley de pertenencia. Entonces, hay algo que pasa mucho en esa ley de pertenencia y es lo que se llama el amor ciego. Desde esa conciencia individual, nuestra pulsión es a pertenecer, ¿no? Al sistema. Y muchas veces, como no conocemos estas leyes, tratamos de pertenecer desde este lugar de ignorancia, ese amor ciego. Por ejemplo, mi mamá perdió a su papá cuando estaba embarazada de mí. Tiene un dolor muy grande. Entonces, en mi amor ciego por pertenecer, porque si mi mamá está muy triste no me va a cuidar a mí, entonces yo desde la fantasía del niño le digo no, adopto la actitud de yo voy a recoger el dolor de mamá. Entonces yo voy a estar triste por ella, porque si yo estoy triste por ella, ella ya no va a estar triste y entonces todo va a estar bien. Y empezamos a recoger un montón de lealtades de ese tipo para hacernos cargo o tratar como de que nuestros cuidadores estén mejor. Eso se hace desde el amor ciego y esas son las cosas que luego vale la pena revisar bien porque muchas veces decimos, pero yo no sé por qué yo me siento tan responsable, por ejemplo, de la felicidad de mi mamá o por qué me siento tan responsable de la tristeza de mi papá. Y es porque hicimos unos mandatos inconscientes cuando éramos pequeños y nos apropiamos de esa información que no nos pertenece, que es de ellos, pero lo hicimos para poder pertenecer. O también pasa con información de otras generaciones. Por ejemplo, se suicidó un tío y entonces yo tengo una relación con la muerte, tengo, por ejemplo, impulsos suicidas y no tengo ni idea por qué, pero es que el tema es que yo cuando nací estaba disponible para esa información que se estaba moviendo en el alma familiar, entonces me llega a mí esa información y hasta que no logre identificar que esa información no me pertenece, no me puedo liberar de ella y no puedo vivir lo que es realmente mi vida, sino que estoy replicando el guión de vida de alguien más. Eso pasa mucho en el amor ciego. O vivo, asumo algo que no es mío de forma inconsciente o no me permito vivir algo que de pronto los otros no han vivido. Por ejemplo, si mis papás son infelices, yo no me permito ser feliz porque de alguna manera dejo de pertenecer a esa tristeza colectiva que ellos están desarrollando. Y entonces ahí empezamos esos mandatos inconscientes y esas lealtades inconscientes y eso es parte de lo que se revisa en este tipo de espacios, en terapia, en constelaciones, porque muchas veces es difícil de identificarlo y creemos que es muy natural porque lo hemos venido como transitando mucho tiempo, pero al final es algo completamente prestado. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo importante de recoger, qué es prestado, qué es mío y qué no es mío. Más allá de que entienda por qué no es mío, cuál es la historia detrás, es, bueno, esto es mío o no es mío. Ah, ya reconozco que no es mío porque ya lo he trabajado, entonces debe ser del sistema, voy a entregarlo de vuelta al sistema. Voy a mirarlo, reconocer que pertenece, pero que no quiere decir que yo lo tengo que cargar. Vivi. Sí, es que hay algo que me quedó haciendo ruido, quizás me devuelvo un poco, y es con respecto a lo
a lo que los padres dan a sus hijos y al sistema y dan lo que pueden y lo hacen como pueden con todos los recursos que tienen. Digamos que desde hace algún tiempo, en mi caso particular, que lo he entendido y lo he integrado también de esa manera. Sin embargo, hoy dices algo que también me queda ahí sonando un montón y es como yo recibo lo que necesito. Si no lo necesito, pues no tenía por qué recibirlo. Sin embargo, me pregunto si los padres se fueron, los padres biológicos, digamos que no estuvieron porque hubo una muerte, porque, bueno, por alguna razón no están, eh, ahí también como que aplicaría eso, o sea, si no recibí la presencia de mi papá o todo lo que hubiese detrás de esa presencia era porque no lo necesitaba, como que me pregunto eso. O estoy mezclando cosas y conceptos, bueno, eso me generó ruido, por eso pregunto. No, no estás mezclando, todo está conectado. Em, cuando decimos que papás nos dan lo que tienen, a veces el no darnos algo también es lo que nos pueden dar. Entonces, perdón, esto es como un trabalenguas. En este caso viene siendo que te dio espacio. Digamos, no te dio presencia, sino que te dio espacio. Te dio esa ausencia, se vuelve un espacio libre para que tú te desarrolles de una manera diferente a cómo se desarrollaría una persona que tiene a papá presente. Entonces él, a través de su ausencia, te entrega ese espacio. ¿Mm? Se vuelve, o sea, siempre nos dan algo, incluso cuando ese algo no sea algo realmente, sino, por ejemplo, cuando decimos no me dieron amor, bueno, te dieron otra, o sea, te dieron otra cosa para contrastar con ese amor, entonces ahí es un poco, eh, viene siendo más un tema de reconocer que no necesariamente siempre necesitamos recibir lo mismo, y ahí es donde hay muchos puntos de dolor, porque cuando entramos a trabajar con papá y mamá, especialmente en lo que en lo que nos recibimos desde esos reproches, un poco de esa queja de es que papá no estuvo o no era muy cariñoso o mamá no me protegía, desde ese reproche estamos viendo lo que no nos, o sea, estamos dejando de ver lo que sí nos entregaron desde esas conductas, porque estamos más viendo fuera de lo que nos dieron. Haz de cuenta que ellos son como un causal de río y ellos nos entregan un agua y nosotros por estar mirando el agua del río de al lado no nos estamos dando cuenta lo que nos da ese causal. Así ese causal de pronto esté un poquito más frío o esté un poquito más caliente de lo que nosotros esperábamos que fuera. Entonces ahí es un tema más como de alinear expectativas y decir, bueno, y ese es el trabajo con estos temas, es acepto lo que es por lo que fue por lo que fue y no por lo que yo quisiese que hubiese sido. Eh, Hay un segundo punto ahí y es no porque papá no esté, y esto aplica a papás que fallecieron antes de que yo naciera, o que fallecieron cuando yo era muy chiquita, o que de pronto me dieron en adopción, o que se fue de la casa y nunca lo volví a ver. No porque papá no esté o mamá, no quiere decir que yo no tenga la energía del linaje, porque esa energía es heredada en mí, en toda mi memoria energética, en toda mi memoria, bueno, genética, obviamente, o sea, hay como una parte genética biológica, pero también hay una parte genética energética, de memorias. Entonces, así la persona no esté, toda la información de su campo ha sido transmitida a mí en el momento en el que me dio la vida. En el momento en el que yo me estaba gestando, yo ya estaba recibiendo toda esta información. ¿Mm? Entonces, eso ahí, digamos que me devuelvo al punto donde yo les decía, para la vida los papás hacen su trabajo perfecto en el momento en el que nos transmiten la vida, porque ese es su rol, darnos la vida, que nosotros lleguemos acá. Ya luego, si nos crían, si no nos crían, eso es relación, eso no es vínculo, eso es relación.
Y habrá algunas personas que tienen una mejor relación, otras que no tienen relación en lo absoluto, otras que tienen una peor relación, y eso hace parte de lo que te entregan papás y mamás también. El que te entregó una relación maravillosa era porque eso era lo que tú necesitabas. El que te entregó ninguna relación, es decir, te entregó la vida, pero sin relación, el vínculo, pero no la relación, porque no pudo estar, es porque eso era lo que necesitabas también, porque probablemente necesitabas esa libertad o ese espacio vacío en lo relacional para lo que tú viniste a trabajar en esta vida y para lo que tú viniste a reivindicar. Y luego hay que mirar también, se puede mirar también la muerte de papá. Y si de pronto no es la primera vez en el sistema que un papá se muere dejando hijos pequeños o antes de que nazcan, porque también de pronto él ahí estaba vinculado a alguna lealtad en su sistema que hace que está repitiendo patrones o que el alma familiar está tratando de reivindicar una información del sistema a través de este tipo de sucesos, porque todo lo que son tragedias, muertes inesperadas, enfermedades, patrones que se repiten de una generación a otra, todas las mujeres fueron abusadas, todos los hombres son infieles. Esto hace parte de esa sombra familiar. Entonces ahí hay como esos dos frentes. Por un lado, en tu camino individual, eso que recibí, así sea ausencia, cómo se encaja en lo que es mi guión de vida. Y eso que pasó con papá y que de pronto falleció antes o que se fue o algo, ¿será que se repitió antes o será que hay más información ahí? Y ahí se puede hacer una exploración. No hacer exploraciones innecesarias, súper recomendable, sino cuando realmente sentimos que es una información que es muy importante para el paso de evolución en el que estamos en este momento. No se trata de abrir melones a diestra y siniestra, sino de realmente trabajar con lo que tiene fuerza en el momento eh, para poder tomar la vida propia y en lo posible reivindicar la información del sistema también. No sé si fue claro o queda algo. Sí, sí, muchas gracias. No. Entonces, bueno, esa es como la ley de pertenencia. Luego viene la ley del orden. En esta, quienes estamos en terapia, hemos trabajado bastante. Y es básicamente que todos llegamos, hay una jerarquía. En el sistema hay una jerarquía que está fijada por el orden cronológico en el que vamos llegando a la familia. Entonces, papá y mamá siempre son los grandes, siempre son más grandes que nosotros porque además es a través de ellos que nosotros tomamos la vida. Y luego hay un hermano mayor que tiene un propósito que sea el mayor y no el del medio y no el de atrás. Hay un hermano del medio y entonces hay unos que van a ser más grandes y otros más pequeños. Y con hermanos puede que seamos pares en la relación, pero hay un orden dentro de esa paridad, pues hay unos que son más grandes que otros. Entonces, aquí hay todo tipo de desorden, pero todo tipo de desorden, porque hay hijos que, por ejemplo, caso típico, la hija mayor que tomó el rol de mamá frente a los hermanos más chiquitos. El hijo que el papá murió, entonces tomó el lugar del papá para sacar adelante a la familia. El hijo menor que tomó el rol del hermano mayor y está todo el día regañando a sus otros hermanos. La hija que tomó el rol de papá y entonces se puso al lado de mamá. Hay todo tipo de desórdenes de este tipo porque no conocemos esta ley. ¿Y qué pasa? Que esto es o ponernos muchas más responsabilidades y funciones encima de las que vinimos a experimentar dentro del sistema y dentro de nuestro camino individual, o tiene que ver también con no asumo lo que me corresponde porque me siento más chiquito de lo que realmente soy. Esto no tiene que ver con que no por ser más grande soy más importante. Y de ahí vienen muchísimos de los desórdenes, que inconscientemente creemos que el más grande es más importante, entonces yo intento ser más grande, o el menos grande es menos importante, entonces yo intento ser más chiquito. Y eso tiene mucho que ver con qué tanto siento que pertenezco. Si yo siento que pertenezco un montón, fácilmente me voy metiendo a los puestos de los grandes.
¿Por qué? Porque tengo que llenar el espacio o porque tengo alguna lealtad con algún papá de yo voy a hacer esto por ti porque a ti te está quedando grande, tú estás deprimido y no nos puedes educar, yo voy a educarnos por ti. Y entonces, ¡pah!, toma todo el espacio y desequilibra completamente el sistema familiar. O la persona que de pronto no se siente muy parte del sistema, ley de pertenencia, que se siente excluida o que dicen, no, pero tú qué haces con tu vida, tú estás perdida, eso es exclusión. Entonces se quiere hacer más chiquita y de pronto es un hermano mayor o un hermano del medio y pues está por allá en el último, entonces no toma su lugar y entonces va dejando su silla vacía, como lo hablábamos tal vez con Joana en algún espacio terapéutico de que cada uno tiene su silla. Cuando uno nace, ¡bam!, le ponen uno una silla. Los papás le ponen una silla a uno al frente de ellos, mirando a la vida. Y esa silla es de el tamaño perfecto para nosotros. Ese lugar que nosotros ocupamos en la familia es único e intransferible. Es perfecto para nosotros. Pero entonces a nosotros nos gustó más la silla grande porque nos parece que es más chévere, pues nos vamos para allá y nos sentamos y entonces como es tan grande, tenemos que hacernos más, multiplicarnos y cargarnos un montón de cosas encima para poder justificar sentarnos en esa silla. Y entonces empezamos a volvernos responsables de todo el mundo, empezamos a querer manejar la vida a todo el mundo. O si no vemos una más chiquita y decimos, ay, yo como que mejor ocupo menos espacio y me quiero medio acomodar en esto y entonces no me hago cargo de mi vida y que otros se hagan cargo. Y entonces ahí empieza a haber un desorden de sillas ni el macho, donde el que ya se sentó en la silla que no era de él, pues cuando llegó el otro a sentarse y no encontró silla, le tocó sentarse en una silla que estaba al lado. Y esto es parte de lo que más vemos en los desórdenes familiares. Y esto tiene mucho que ver también con lealtades, ¿no? Yo voy a hacer lo que otros no pudieron hacer, entonces por eso siento que me siento llamado hacia una silla o de pronto bueno, con todo esto que les estoy contando. Entonces, ¿en qué caso se transgrede, digamos, cuáles son como los casos donde más se transgreden? El hijo que trata de ser más importante que papás. Esto también pasa mucho, como de yo soy más educado que tú, yo soy más exitoso que tú sabes menos, porque hoy en día mucho, la grandeza, ver la grandeza de papás pasa mucho por cómo nos educaron, qué lograron en su vida, si son exitosos o no, si son abundantes o no. Entonces los vemos grandes si cumplen como con este estereotipo de el papá súper abundante, la mamá súper presente, pero ver la grandeza de papá y mamá no depende, de nuevo, de la relación o de lo que tengan o de lo que hagan, sino que depende del poder reconocer que ellos nos dieron algo que nosotros jamás vamos a poder pagar, que es la vida. Y de ahí viene la grandeza papá y mamá. Y papá y mamá pueden no ser muy letrados, y papá y mamá pueden no estar muy conectados espiritualmente, y papá y mamá puede que hagan tonterías, pero papá y mamá siguen siendo más grandes que nosotras, justamente porque llegaron primero y porque es a través de ellos que nosotros pudimos llegar a la vida gracias al regalo que nos dieron. Entonces ahí también es una llamada al orden muy importante. Y cuando ya somos papás o mamás, para quienes lo son, pues ustedes pasan a ser los grandes y ahí sí ocupan la silla de grande frente a los chiquitos, ¿no? Y los chiquitos, cada uno tiene su propia silla también. Puede ser que yo también ocupo el lugar de alguien más, no necesariamente de papá o mamá, como les decía, que ocupo el lugar de hermano mayor, del tío también, del primo, del abuelo, de no sé quiéncito. Entonces hay que mirar primero. Y acá es muy importante saber si hubo, por ejemplo, hermanos no nacidos, si hubo abortos de los que de pronto no se sabe, porque eso también impacta mucho el orden. Si yo, por ejemplo, creo que soy la mayor, pero en realidad mi mamá tuvo una pérdida antes de tenerme a mí, yo no soy la mayor y yo tengo todo el peso de ser la mayor. Entonces yo estoy en la silla más grande de la que me corresponde, cuando en realidad soy una hermana del medio. ¿Mm? Si hay una más chiquita, por ejemplo, o soy una hermana menor. Si soy hija única, probablemente, y hubo un bebé no nacido antes, yo no soy hija única, ni soy la mayor. Yo soy la más chiquita. Eso me reordena completamente en el sistema, porque eso hace que mi rol dentro del sistema sea completamente diferente. No es lo mismo un hermano mayor que un hermano chiquito. No es lo mismo un hermano del medio. ¿Mm? Entonces, es mirar, saber
en la medida de lo posible, cuántos hermanos hay, puede ser interesante. eh, Mirar qué significa ser, por ejemplo, el hermano del medio, qué significa ser el hermano chiquito. ¿Será que sí lo estoy cumpliendo? Mirar mucho a los chiquitos cómo actúan, porque ellos todavía no están tan desorganizados, entonces ahí nos damos cuenta cómo actúa un hermano grande, un hermano del medio, un hermano chiquito. Lisette, cuéntanos. Es que tenía una duda. Si digamos un hermano no nació, igual ocupa ese lugar, ¿sí? Y Sí, entonces si luego nace, o sea, no nace uno y luego sí nace el otro, y nosotros vemos como que el que nació es el mayor, en realidad el que nació no es el mayor, sino el que no nació, así no sí, haya nacido. sí, porque si volvemos a la ley de pertenencia, acuérdense que la ley de pertenencia, el alma familiar incluye desde la vida y desde la muerte. Entonces, incluso el que no nació o el que nació muerto o el que se murió muy rápido, también. Entonces, un aborto de 2 semanas, ahí también hay un hermano que vino antes, o bueno, o después, dependiendo del orden, pero sí. Entonces, en ese caso que tú dices, el bebé no nacido vendría siendo el hermano mayor y el que sigue no es el mayor, sino que es el segundo. Y eso le cambia completamente su orden familiar Ah, ok. y su Pero es que rol. yo a veces pienso dentro de la familia, o sea, el que sí nace y nace de primera sí pareciera el mayor, o sea, Claro, es que ese es el tema. Y fíjate que entonces, realmente sí nació y sí ejerce un papel como de que yo soy la mayor, ¿no? ajá, porque justamente, y ahí es donde entramos en este concepto de la sombra familiar. Ese bebé no nacido entra a la sombra familiar porque no fue tenido en cuenta dentro de la ley de pertenencia. Entonces, todo lo que no se tiene en cuenta desde la ley de pertenencia entra a la bolsita de la sombra familiar. ¿Y qué pasa? Que entonces se vuelve como un tipo de secreto familiar. Ah, no hubo bebé, porque fue muy doloroso para la mamá, porque le dio vergüenza, porque de pronto estaba muy joven y no quiere reconocerlo, por lo que sea. Ese primer bebé va a tener la carga, ese segundo hijo, perdón, va a tener la carga del primer bebé. Entonces, él va a vivir la vida del primer hijo que no nació. No va a vivir su vida como segundo hijo, va a vivir la vida del primer hijo y eso de pronto va a hacer que él tenga depresiones, que se siente incómodo, que se sienta extremadamente responsable cuando de pronto no lo es, que empiece a tener un montón de conductas que no necesariamente son propias, sino que son adquiridas por esta situación y que de alguna manera le impiden vivir su propio guión de vida porque está viviendo el guión de vida que estaba escrito para alguien más que no nació. ¿Mm? Y toda la mirada de la familia, de mirarlo como el mayor, yo te miro como el mayor, yo te reconozco como el mayor, yo te ubico como el mayor de los papás, de los tíos, de los otros hermanos, de los amigos, de todo el mundo, hacen que se siente en una silla un poco más grande que no era la de él y que no sé, y en algún momento esto no es sostenible, porque el alma familiar va a decir un momento, a través de él, de pronto a través de la incomodidad, a través de dolores profundos, de pronto a través de situaciones de muchas preguntas, que se reivindique esta información. Esto tiene que salir a la luz. Y si no sale en esa generación, pues saldrá en una siguiente. Entonces de pronto sale un hijo en la siguiente generación que se cree ser el hermano mayor cuando es el más chiquito. ¿Mm? Vienen de muchas maneras diferentes las manifestaciones, pero sí que es importante cada vez que tengamos la oportunidad de reivindicar información que fue oculta o que fue omitida, hacerlo, porque estamos de alguna manera integrando, reconciliando esa información en el alma familiar y eso también nos va a liberar a nosotros de cargas que de pronto no tienen que ver con nosotros, sino con esa información del sistema que quiere ser vista y quiere ser incluida. Es un poco eso. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es como la ley del orden. Interesante como revisar para cada quien mirar cómo se siente frente a este tema del orden en su propio sistema. Y finalmente la tercera ley, o sea, pertenencia, orden, equilibrio, es la tercera. Entonces, básicamente, esta ley consiste en que en esas relaciones horizontales, el dar
en las relaciones en general, el dar y el recibir es muy importante, es como lo que mantiene la energía del alma familiar en movimiento. Entonces, ahí volvemos al principio de yo únicamente doy lo que tengo y el otro únicamente recibe lo que necesita. ¿Dónde se genera el desequilibrio, el desbalance? Cuando yo trato de dar lo que no tengo o cuando yo recibo lo que no necesito. Ahí hay un desbalance. ¿Mm? Deja de ser equitativo, deja de ser justo. Entonces, esto se ve mucho en las relaciones entre hermanos, en las relaciones entre pares sobre todo, que luego se ve muy reflejado en la relación de pareja, de cuando yo doy mucho y el otro no da tanto, ahí de pronto es donde más lo sentimos, como este tema del dar y recibir, que tiene que haber como un balance. No necesariamente tiene que ser únicamente desde lo financiero, desde lo que hago en casa, sino que hay un balance como entre lo que yo entrego desde mis capacidades y lo que recibo desde las capacidades del otro. En el caso de papás e hijos, hay como una excepción a esta regla porque no puede haber nosotros no podemos devolver de ninguna manera lo que papás nos dieron, que es la vida. No tenemos cómo pagar de vuelta la vida, no tenemos cómo entregar nada a cambio que sea suficientemente grande como fue la vida, que fue lo que ellos nos dieron. Y de ahí que sea tan importante la jerarquía, de ahí la grandeza de papás, porque papás es la única relación donde papá entrega algo y no recibe nada a cambio. Entrega la vida, algo además ridículamente grande, y por eso es que ya para la vida el trabajo de ellos está hecho y es perfecto, porque entregan la vida sin pedir nada a cambio. Y el hijo, su rol, y es ahí donde entramos otra vez en mil desequilibrios y desbalances, es recibir la vida tal y como papá y mamá se la dieron. Entonces ahí es cuando decimos, no, pero yo la quería como con más plata o yo la quería como con más amor. Así como me la dan, aunque no, yo como que quería, no sé, como una mamá más querida, un papá más chistoso, así como una vida así como tan aburrida o como tan dura, pues no tanto. Y ahí mil desequilibrios otra vez, porque de nuevo, nuestro rol dentro de estas leyes es tomar la vida tal y como nos la pueden dar. Para algunos será en medio de una abundancia tremenda, un éxito profesional, para otros serán amor profundo, para otros serán en ausencia, pero la vida fue transmitida igual, ¿no? Y como esta conciencia familiar es amoral, para la conciencia familiar, para el alma familiar no hay bueno ni malo. Todo se vale. Ah, si hay un papá que le pega a los hijos, bueno, eso es parte de cómo él le está transmitiendo la vida porque eso es lo que él puede dar. Si hay otro papá que se fue de la casa y no le quedó grande ser papá, eso es lo que pudo dar. No le quedó grande dar la vida, lo que le quedó grande fue la relación. Ok, eso también se va, ¿no? Y también él pertenece así se haya ido de la casa. Entonces ahí empezamos como a tejer las diferentes leyes, los diferentes órdenes del amor. Entonces digamos que ese desbalance de hijos y papás es cuando nos negamos a tomar la vida tal y cual nos la dieron. Que esto pasa mucho por ejemplo, en las relaciones de pareja, que nos quejamos mucho por lo que nos recibimos. En la relación de pareja muchas veces tiene que ver con papá y mamá, con lo que nos recibimos de papá y mamá, que se sigue proyectando y proyectando y proyectando hasta que llega a esas relaciones diferentes a papá y mamá. Y ahí es donde nos damos cuenta de los reproches que tenemos frente a la vida y de cómo estamos tomando la vida de forma condicionada, y eso hace que estemos en desbalance y que no podamos realmente asumir totalmente nuestra vida, tomar totalmente nuestra vida, porque realmente el propósito de todo esto es que cada quien tome su vida totalmente, no la vida prestada del otro, no con el techo de cristal de hasta donde papá y mamá fueron felices, yo también tengo derecho a ser feliz hasta acá. No, es toma tu vida y tómala totalmente, pero para poder tomarla totalmente y apropiarte de tu camino, muchas veces necesitamos de pronto tomar conciencia de qué lealtades estamos teniendo, de qué sombras familiares estamos gestionando nosotros y que nos bloquean en este momento del camino. Y de pronto lo vemos también alrededor, en enfermedades, en accidentes de la gente a nuestro alrededor. Muchas veces estos eventos trágicos o muy duros tienen que ver con llamadas de atención del sistema familiar frente a transgresiones de las leyes. Hay alguien que no está perteneciendo,
Hay alguien que está tomando el lugar que no le corresponde, hay alguien que no está en balance entre el dar y el recibir. Ya, esto es. Ya, se acabó la clase. Hasta aquí es. No, pero mentira, sí. Esto es un poco lo más. Esto es, de esto se trata, mejor dicho. Em, entonces, ¿a qué le apuntan como todas estas leyes? A que cada miembro de la familia ocupe el lugar que le corresponde respecto a los demás, sintiéndose parte, aceptado, respetado y que desde ahí pueda como asumir sus responsabilidades y las funciones que son propias a su lugar, no más ni menos. Y una vez que logramos hacer este movimiento en el sistema familiar, lo hicimos en la vida. Ya no sentimos que pertenecemos en el trabajo, con los amigos, con la pareja, porque es que ese es nuestro lugar esencial. Desde ahí es que nosotros salimos a la vida, desde ese lugar. ¿Mm? Entonces eso, preguntas. Queda uno como a media clase. Pero es cierto que era un abreboca, que este tema, o sea, acá Sí. les hice un resumen ejecutivo, pero una cosa más. Estos son temas que uno dura estudiando años, es cierto. Y que además es bueno como llevarlo a la práctica, ¿no? Como poder mirarlo directamente en la casuística, porque así pues por encima, digamos que es mucha información, pero ya de repente el consejo sería revisen con qué conectaron más y eso de pronto puede ser una pista de lo que puede ser interesante en el sistema de cada quien. No hay dos sistemas iguales, pero sí que nos pasa a todos los mismos. O sea, en todos los sistemas hay abusos, en todos los sistemas hay suicidios, hay tragedias terribles, accidentes, en todos los sistemas hay esto, pero como nos la hemos pasado ocultando todo y diciendo, no, acá todo está perfecto, creemos que no, pero todas las familias tienen lo mismo. Solamente que Ujú. cada persona está llamada a trabajar con una información específica que de pronto no es la misma que la de la persona de al lado. Pero todos estamos embarcados en la misma aventura. De acuerdo, sí, sí, bueno, sí. A uno le resuenan más unas cosas que otras, ¿no? Pero es que hay unas poderosísimas, creo que fue Lisette la que preguntó eso, y es que si el padre fue ausente y fue porque fue para dejarle como un espacio. Yo con mi hija pensaba eso, por ejemplo, que tuvo un padre casi ausente, ahí pues, ahí, pero no. Em, pero eso le permitió a ella, ya ha visto, ya después, ya después de tanto renegar y bueno, ¿no? Pero creo que ella le abrió un espacio eso de un camino de libertad y de, finalmente la crianza la hizo con la mamá, una mamá ya pues como con otras cosas distintas a las que traía su padre. Y yo creo que eso, al final piensa uno, ¡guau!, que fue un beneficio tremendo. Entonces es lo que tú dices, es decir, que tal vez no estuvo, porque no le tocaba estar, para Ajá. que ella fuera la mujer que es hoy, con sus carencias también, quizás otras, pero en la balanza pudo desarrollar un montón de cosas que yo creo que habiendo estado él, hubiese sido otra persona. Totalmente. Y fíjate que el trabajo en ese tipo de casos, o sea, como la clausura bonita de ese tipo de casos, viene siendo el momento en el que ella logra honrar a su papá por no Ajá, haberle dado ese espacio. claro, Honrar claro. la grandeza de su papá por haberle regalado ese espacio. Sí, 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 Porque increíble. muchas veces lo que vemos en las constelaciones es que cuando tú ves a un papá ausente y tú pones al papá, porque siempre se trabaja con papá y mamá, así el papá no esté, tú pones un papá ausente dentro de la constelación y el papá ausente se siente terrible, se siente excluido. Justamente, el papá ausente se siente excluido, a pesar de que puede ser él el que se fue por la mirada
que eso va generando en la mamá soltera que se queda criando a la niña y que se queda mucho como en el manto de la familia materna, porque eso pasa mucho, se queda como mucho en ese manto de la familia materna, empieza a ver como una mirada de exclusión hacia papá y papá ya no sabe cómo volver tampoco, porque ya está tan excluido que ya es como no encuentra el camino y se siente como que se rinde un poco a ocupar ese lugar. Entonces, un trabajo bonito ahí es poder, de alguna manera, recoger qué te entregó papá a través de su ausencia y ahí tú vuelves a Ujú. conectar con la grandeza de papá y puedes volver a hacer ese proceso de reconciliación para traerlo de vuelta al sistema, porque la relación de pronto fue ausente, pero el vínculo siempre estuvo ahí. Es Sí, gracias a él que ella está acá también. Entonces, sí, son movimientos preciosos, durísimos a veces también, pero súper poderosos. Y que sí. ordenan un montón y como que son muy sutiles, pero se siente como, ya, me quito pesos de encima. Exacto, es Y, liberar. Ujú. y sobre todo que cuando tú ya logras reivindicar a un papá ausente o mamá ausente de esa manera, ya puedes tomarlo. Es decir, tomar toda la fuerza de tu linaje masculino, porque hay un montón de información energética ahí detrás que uno tiene ahí como frenado en primera porque no quiere tomar a Ujú. papá, porque papá no está, porque papá esto, porque papá. Pero cuando tú dices, bueno, ya, me abrí un montón de espacio, te llega toda la información del linaje masculino y eso te da una fuerza para tomar tu vida impresionante. Sí, tremendo. Gracias, de verdad. Muy buena información. ¿En qué Cortica, pero cuéntenme rápidamente en qué creen que nos quedamos cortos, porque de pronto podemos sacarnos una segunda edición con cositas que de pronto hayan llamado la atención o que quisieran que exploráramos un poquito más en detalle o ¿Mm? No, Dianis, yo creo que a mí me encantó, me resonó un montón todo, porque igual creo que muchas heridas nacen de las tres uniones de las leyes que tú hablaste. Yo hice constelaciones hace 3 meses y sobre todo me resonó un montón la última parte de la que hablaste y es que a mí en mi constelación, digamos que yo estaba constelando, a mí me dio un tumor en el útero, entonces yo dije, pucha, esto algo tiene que ver con el linaje maternal, entonces voy a constelar ese tumor. Ni siquiera estaba constelando a mi mamá ni a mi abuela, sino como el tumor per se. Y durante todas las constelaciones salió que yo decía todo el tiempo, es que yo le debo todo a mi mamá. Entonces, claro, me decían como, pues en realidad como la conclusión de todo fue, yo estaba sintiendo como un peso de lo que tú hablabas todo el tiempo, y es como un peso y una carga que no me corresponde porque al final ellos decidieron darnos la vida y uno la tiene que recibir, pero no desde el lado de carencia y de deuda, sino como de agradecimiento. Entonces me encantó como oírlo desde la teoría, porque obviamente en la práctica uno lo recibe y lo empieza a trabajar en terapia, etcétera, pero la teoría ayuda un montón. No, a mí me encantó. Gracias por este espacio tan divino. Qué Y bueno. ojalá pues se repitan muchos más. Yes. Ujú. Sí, estos espacios son muy bonitos, la verdad. Yo disfruté mucho. A mí este tema es que me apasiona. Y creo además que es muy interesante poder traerlo en espacios así, porque yo trato como de explicarles un poquito en terapia, pero no tenemos el tiempo como para elaborar todo esto, entonces creo que sí es necesario tener espacios de dar contexto. Gracias por compartir esta experiencia, María Paula, porque es eso, o sea, esa deuda, huepucha, vivimos mucho desde ahí y eso va generando muchos techos de cristal también, fíjense. Cuando sentimos una deuda muy grande, yo le debo todo a mis papás, no, tal vez no me permito ir más allá de lo que fueron ellos, porque con eso entonces de pronto estaría siendo desleal, Claro, traicionándolos, ¿no? Entonces a veces no me permito ser más feliz, no me permito ser más libre, puede pasar también, entonces, importante. tremendo. Gracias, Dianis. Ay, no, gracias a ustedes por estar aquí, por la apertura, porque obviamente esto no sería posible sin ustedes. Em, si de verdad quedan temitas resonando, eh, los podemos seguir revisando como un poco más en detalle, me pueden dejar ideas por el chat como para seguir nutriendo el espacio, porque la idea es eso, seguir como
generando información de valor. Y si tienen preguntas que salen después, y bueno, para quienes van a ver la clase en diferido, yo estoy acá súper pendiente para que resolvamos lo que vaya surgiendo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo único sería, si uno quiere constelar, no sé, aquí el grupo, tú, ¿tienen alguien, algún referido, digamos, algún grupo, alguna persona que haga este tipo de Pues ejercicios? en terapia podemos constelar, si te interesa, podemos hacer constelaciones de forma más simbólica con objetos, Ok. lo podemos hacer. Luego, si quieres hacerlo en presencial en Bogotá, de pronto María Paula te puede dar el dato de donde ella hizo la constelación, a ver si te parece interesante. Ok. Yo hice constelación en línea y me súper funcionó. O sea, digamos que mucha gente me decía de pronto no es tan fuerte y yo hice constelaciones en línea y me pareció espectacular porque igual me daba muchos miedo, muchos nervios ser como tan vulnerable frente a la gente, ¿no? Y aquí se trabaja como con avatares. Pero Johanna, si tú tienes las agallas, te puedo pasar igual Ok. el contacto para que lo hagas Sí, por favor, gracias. Ok, Sí, 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 sí. yo lo mando o se lo mando a Diana y que te lo comparta. Perfecto. Bueno, mil gracias. Gracias. Y porque de hecho depende mucho de eso también, ¿no? De cómo tú lo quieres hacer. Tú lo puedes hacer en presencial con varias personas que van como personificando el movimiento que necesitas constelar y luego sí que es muy importante luego aterrizar esta información en terapia porque se abren cosas que luego hay que decantar, ¿no? Pero también hay gente que no le gusta, como dice María Paula, no le gusta hacerlo con muchas personas porque lo siente que es algo muy íntimo, entonces ahí es donde se hace, o en individual, también puede ser en presencial, con objetos, o en virtual. Yo siento que tiene un poder muy grande en cualquiera de los formatos, entonces sí, se puede hacer de cualquier manera, con la que tú resuenes más. Y para responderte, Rosalba, yo constelo en mis espacios virtuales, lo hago. Virtuales digo, porque pues si estuviera en Bogotá lo haría en presencial, pero pues como no estoy, lo hago en mis espacios virtuales. Hace poquito hicimos una preciosa con Silvia que no está acá, súper poderosa. Es que cuando uno se conecta al campo familiar, oigan, esto parece magia, hay una información maravillosa que surge de ahí. Entonces sí, también se puede trabajar virtual. ¿Listo? Bueno, mil gracias. Bueno, que tengan un lindo día Adiós, y gracias para quedamos todos. Que estén conectadas. bien. Bueno, Lindo día, gracias, Gracias. Denise. Gracias. gracias. Chao, que Buen estén día. bien. Chao. Chao.